Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, voy a pedirle que abra su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19, de donde vamos a tomar la enseñanza de esta tarde. Seguimos hablando de las metáforas de la Biblia. Vamos a leer ahí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo voy a hablarles esta tarde la metáfora de la iglesia como la familia de Dios. Ya hemos visto tres anteriores. Hemos visto la iglesia como el cuerpo de Cristo, la iglesia como la novia, la esposa de Cristo. Hace 8 días Julio nos enseñaba sobre la iglesia, el edificio de Dios, ¿verdad? Ahora, déjeme decirle algo. Una de las peculiaridades que tienen las metáforas es que tienen varias características que se pueden comparar siendo similares y sacar de ellas verdades espirituales. Por ejemplo, si nosotros habláramos o dijéramos Dios es la roca, nosotros podríamos hablar de varias características, como por ejemplo que Dios es firme, Dios es estable, Dios es inmovible, Dios es fuerte, Dios es seguro, todas esas características. De esta misma manera, entonces, mis hermanos, al ver en Efesios 2, 19 la metáfora de la iglesia como la familia de Dios, vamos a encontrar varias características que las vamos a aplicar esta tarde precisamente. Y toca decir que una primer característica que encontramos de la familia es que fue algo muy similar y muy semejante de lo que fue el plan de Dios al inicio de su misma creación. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios formó después de haber creado todas las cosas al inicio de su creación fue la familia. Eso es lo que hizo al inicio. Y mire cómo hay una semejanza en eso, porque de la misma manera la iglesia, ante todo, que es la familia de Dios, Dios lo hizo como en el inicio, formando en ella una nueva generación en Cristo. Somos una nueva descendencia en Cristo Jesús, y ahora como iglesia usted y yo pertenecemos a Dios. Somos la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, a Dios, mis hermanos, fíjense bien, no le pareció bien que el hombre estuviera solo. De ahí que vino la compañera de Adán, la ayuda idónea, de manera que Dios puso al hombre junto a su esposa en el paraíso y le dio la tierra por casa para que la poblaran con muchos hijos. Vaya conmigo a Génesis 1:26. Génesis capítulo 1, versículo 26, por favor. Dice ahí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, fíjese bien, este era el plan inicial de Dios para la familia. Dios los había hecho a su imagen y los bendijo, dice ahí la escritura. Ahora, esto mismo, fíjense bien, este mismo principio lo encontramos en la iglesia. Dios ha hecho a su iglesia como su familia. Y fíjese bien, cuando Cristo vino a esta tierra, vino como un nuevo hombre, el segundo Adán, porque el primero le falló a Dios. Pero Cristo, el segundo Adán, viniendo como hombre, hecho hombre Dios, fue obediente y perfecto, y no era bueno que Cristo estuviera solo. Por eso Dios le dio una compañera. ¿Sabían que Dios le dio una compañera a Cristo? Sí, una ayuda idónea para toda la vida.
la cual es su iglesia, usted y yo. Y fuimos hechos a la imagen de Cristo y recibimos también la bendición de Dios, igual que la familia al inicio. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros como iglesia, como familia de Dios, tenemos la responsabilidad de mostrar la imagen de Dios en cada uno de nosotros, en tu trabajo, en tu casa, en la calle, a donde quiera que tú vayas. Tú eres la familia de Dios y como una primer característica tienes la responsabilidad de mostrar la imagen de Dios con tu vida. Amén. Ahora, la primer familia, la que estamos hablando de Adán y Eva, ellos cometieron el pecado de alejarse de Dios, siguiendo el engaño de la serpiente antigua. Sin embargo, aún cuando esta familia le falló, Dios pudo en ese momento acabar con aquella naciente familia, pero no lo hizo. Dios no acabó con esta familia aunque le fallaron. Dios les mostró que Él era la corona de su creación y que la había amado con amor eterno. Fue así, mis hermanos, que Dios se empeñó en buscar y perdonar al hombre y a la mujer que eran su familia. Y de aquí nosotros podemos aprender algo muy interesante. Porque miren lo que Dios hizo. Aunque su familia le falló, Dios no la desechó. Dios no se olvidó de ella. Pero hagamos una pregunta. ¿Cuántas veces ha fallado tu familia? ¿Cuántas veces ha fallado tu hijo? ¿Con qué amor le has amado a tu familia? ¿Con qué amor le has amado a tu hijo? Nosotros vemos hoy cuántas familias se han acabado, se han destruido por haber fallado. Cuántas familias han desaparecido por haber fallado. Pero la Escritura nos dice claramente que así no lo hizo Dios con su familia. Aunque su familia le falló, Dios, mis hermanos, la amó con amor eterno. Y Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo con nuestras familias. Dios quiere que amemos a nuestra familia como Dios ama a su familia, que es la iglesia y que eres tú. Amén. De esta manera, mis hermanos, fíjense bien, aunque esta familia caída, Dios escogió de ella un pueblo que le llamó Israel y con quien estableció una alianza. Israel sería el pueblo elegido para bendecir a todas las familias de la tierra. De ese pueblo vendría una hija escogida, preparada por Dios para que a través de ella naciera el Redentor, naciera Jesús, el Hijo de Dios que se hizo hombre. Más adelante este pueblo, mis hermanos, rechazaría a Jesús como el Hijo de Dios. Pero por causa de ese rechazo, Jesucristo se ha puesto enfrente de toda la humanidad, dando su vida por cada creyente, dando su vida por la iglesia, para presentarla a sí mismo como una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Entonces, mis hermanos, esto quiere decir que por su muerte Jesús conquistó una nueva familia. Por su muerte Jesús, mis hermanos, conquistó y levantó una nueva generación, una nueva descendencia de hombres y mujeres, un nuevo pueblo que vendrían a ser todos los hijos de Dios, y a través del Espíritu Santo cada uno podamos clamar: Abba, Padre. ¿Cuántos son hijos de Dios? Tú puedes clamar: Abba, Padre. Eres familia de Dios. Pero ahora déjame mostrarte. Vamos a ver 4 características que asemejan o del cual podemos aprender de una familia en lo natural y nosotros como la familia de Dios. Así que vamos a ir con la primera, ¿les parece? Vamos a ver la primera característica. Y la primera característica
Es un privilegio que se nos haya hecho familia de Dios. Algunos se quedan, ¿what? Voy a repetirlo. Es un privilegio que se nos haya hecho familia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra privilegio, mis hermanos, yo comienzo con esta característica, porque la palabra privilegio, fíjese lo que significa. Significa la gracia concedida, en este caso por Dios, para ocupar un lugar determinado que por nosotros mismos no podríamos haberlo hecho ni lo merecíamos. Ahora sí, vuelvo a repetir. Es un privilegio que se nos haya hecho familia de Dios. No los oigo tan convencidos, ¿eh? ¿Qué significa, mis hermanos, que tenemos el privilegio de haber sido hechos familia de Dios? Se lo voy a plantear en lo natural. Cada uno de nosotros tuvo el privilegio y la gracia de haber nacido en una familia. ¿Cuántos están felices de haber nacido en su familia? A lo mejor algunos no, a lo mejor algunos dicen, no, es que mi familia, pero mira, déjame decirte una cosa, sea como sea, por esa familia tú estás aquí. ¿Sí o no? ¿Quién decidió nacer en su familia? ¿Alguien decidió aquí nacer en su familia? Yo tuve el privilegio de nacer en la familia Dueñas de la Torre, los apellidos de mis padres. Dueñas de mi padre, de la Torre de mi madre. Tuve ese privilegio, pero ¿cuántos a lo mejor quisieran hubieran decidido? Yo hubiera decidido nacer Slim Vergara. ¿Se puede? A ver, ¿se puede? No, claro que no, eso es imposible. Eso es exactamente lo que pasó con nosotros como iglesia. Nosotros no pudimos decidir ser familia de Dios, no era nuestra decisión. Este es un privilegio, mis hermanos, porque es gracia de Dios. Usted y yo no hubiéramos nacido como familia de Dios si no fuera por la sangre de Jesucristo. Si no fuera porque Cristo murió y conquistó una familia, y esa familia somos nosotros para Él. Por eso es un privilegio. Por eso, mis hermanos, nosotros no tenemos apellidos. ¿Sabía que en Dios no hay apellidos? Los hombres se ponen apellidos y unos dicen, yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy protestante, yo soy pentecostal, yo soy esto, yo soy aquello. Mis hermanos, el único apellido que usted y yo tenemos es que somos familia de Dios. ¿Somos la familia de quién? Por gracia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, por favor. Dice ahí, más vosotros, ¿quién? Es decir, se estaba refiriendo el mensaje dirigido a los creyentes de aquel tiempo, pero también se refiere a los creyentes de todos los tiempos. En este caso se refiere a nosotros los creyentes, los redimidos. Más vosotros, y luego dice, sois que somos linaje escogido. Ahora, la palabra linaje en el texto original da la idea de dos cosas. Da la idea de una familia y da la idea de un pueblo. Es decir, entonces esto diría, mas nosotros ahora somos familia y pueblo escogido por Dios. Nación, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego nos dice para qué se nos hizo familia, para qué se nos hizo pueblo. Dice para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos, mire, ¿qué no éramos? Pueblo. No éramos familia, ahí está el privilegio, no lo éramos, pero ahora dice, pero que ahora sois pueblo de Dios y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No por nosotros, no porque nosotros lo hayamos decidido, no, mis hermanos, es porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo decidieron, que el Hijo vendría y daría su vida y derramaría su sangre para de ahí levantar una familia que somos nosotros. Amén. Ahora, para entender más este privilegio,
de que nacimos de que somos hechos familia de Dios, Pablo, mis hermanos, en la carta a los Efesios, antes del verso 19, nos da una lista para mostrarnos claramente lo que éramos y lo que ahora somos, para que nos quede muy claro cómo por la gracia de Dios ahora tenemos un lugar diferente, distinto al pasado. Vaya conmigo a Efesios 2, versículo 1. Vamos a ver estas características que muestra Pablo claramente de cómo éramos y no merecíamos ser familia de Dios. Mire lo que dice ahí, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Mire cómo Pablo muestra aquí cómo éramos. ¿Cómo éramos? Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nos recuerda Pablo también que usted y yo en otro tiempo le seguíamos la corriente a este mundo, teniendo por líder al príncipe Satanás de este mundo, y lo cual nos hacía hijos de desobediencia. Pero no solo eso, también nos dice que vivíamos bajo los deseos de nuestra carne, haciendo siempre la voluntad de la carne, y por lo tanto usted y yo, eso nos convertía en esclavos. ¿Qué éramos? Esclavos. Esa era nuestra condición, esa era nuestra vida. No éramos pueblo, no éramos familia de Dios, estábamos lejos de Dios. Pero vamos a ver qué más dice Pablo. Efesios 2:11. Otras características más que menciona Pablo, del 11 y 12. Dice ahí: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vea cómo dice, en otro tiempo, nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Y en aquel tiempo, note lo que dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se fija cómo éramos? Esa era nuestra vida. Usted y yo, como pueblo gentil, se nos catalogaba como incircuncisos. Y la palabra incircuncisión se refiere que usted y yo éramos impuros, pecadores, no teníamos ningún derecho para estar cerca de Dios. No, al contrario, vivíamos alejados de la ciudadanía de Israel y de las promesas del pacto. No había esperanza, no teníamos Dios, no teníamos Cristo. Así era nuestra condición. Pero mire lo que dice a continuación. En el verso 13 hay un pero. ¿Qué dice el versículo 13? Pero ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ahora. Es decir, ya es un hecho, pero ahora es un hecho que en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La razón que tú seas familia de Dios te debe de quedar muy clara. La razón que tú seas parte de esa familia es gracias a la sangre de Cristo Jesús. Ahora tú y yo somos parte de esa familia. Por eso en el versículo 19 dice: ya no son extranjeros, ya no son desconocidos, ya no son advenedizos, ya no son extraños para Dios. No, ahora somos ciudadanos de todos los creyentes en todo el mundo y somos miembros de la familia de Dios. Usted tiene familia en Japón, usted tiene familia en Alemania, usted tiene familia en Filipinas, ¿sabía?
Todos esos, los hijos, los mismos que fueron limpiados por la sangre de Cristo, son su familia. Ahora yo hago una pregunta en este primer punto, o esta primer característica. Si es así, mis hermanos, que fuimos hechos familia de Dios y es un privilegio, es por la gracia de Dios, entonces nos podemos hacer esta pregunta: ¿acaso esto, mis hermanos, no debería llevarnos a postrarnos y humillarnos ante nuestro Señor y rendirle todo nuestro ser por ser privilegiados de ser hechos hijos de Dios? ¿Sí o no? La pregunta es, permítame, la pregunta es: ¿qué tanto nos estamos postrando y humillando? ¿Qué tanto estamos rindiendo realmente nuestras vidas en obediencia a Dios? Sí, es un privilegio. Soy hecho familia de Dios por su gracia. Yo no lo decidí, Dios es el que me dio la oportunidad en Cristo Jesús y ahora soy esta familia y tengo responsabilidades que lo vamos a ver en las otras características. Pero aquí ya entra un punto, mis hermanos, estar aquí, mis hermanos, después de lo que éramos y después de darnos cuenta que no merecíamos, eso nos debería llevarnos a postrarnos ante Dios y decirle: aquí está mi vida, Señor, úsala toda para lo que tú quieras. ¿Cuántos están dispuestos a decirle esta mañana al Señor: aquí está mi vida, úsala como padre, como madre, como esposo, úsala, Señor, que comience por mi casa, ¿no? Vamos a la segunda característica. Ya vimos una, recuérdelo, es un privilegio, es por gracia que somos hechos familia de Dios. Vamos a la segunda característica de esta metáfora como familia. Como familias en lo natural, lo primero que encontramos son los padres. Si no hay padres, no hay hijos, no hay familia. Así que ¿qué es lo primero que encontramos en una familia? Los padres. De aquí sacamos entonces la segunda característica en relación. Como familia de Dios, mis hermanos, tenemos un Padre para todos los que hemos creído en Cristo y Él que debemos conocer y amar. Todos tenemos un Padre, amén, al cual debemos conocer y amar. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Juan 17:3, ve conmigo ahí. Dice ahí la escritura: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuántos tienen vida eterna? Bueno, si tú tienes vida eterna, tu tarea como un cristiano entonces es buscar y conocer al único Dios verdadero que es tu Padre y a Jesucristo a quien has enviado, por el cual puedes conocer al Padre. Tienes que darte esa tarea de conocerlo al Padre, de saber más de Él, de amarlo más a tu Padre Celestial. La palabra aquí que dice que te conozcan, esta palabra conocer, aquí, mis hermanos, en el texto original no se está refiriendo a puro conocimiento teórico, porque yo pudiera tener puro conocimiento teórico de quién es Dios y haber estudiado muchísima teología y tener un conocimiento amplio de eso. No, se refiere a un conocimiento práctico, es decir, de tener una relación íntima con Dios como un matrimonio, como una pareja de esposos. A eso se está refiriendo, una relación de matrimonio que viven juntos y durante va pasando el tiempo se van conociendo más ellos. Esto es lo mismo con Dios. ¿Qué tanto conoces a tu Padre Celestial? ¿Qué tanto amas a tu Padre Celestial? ¿Qué tanto estás buscándolo para saber más de Él, para conocer más de Él? Si por gracia, mis hermanos, es nuestro Padre, su deseo es que lo conozcamos de una manera íntima y profunda. No puede ser posible, mis hermanos, que en lo natural, mire, en lo natural es muy hermoso cuando los hijos van creciendo
se van desarrollando, nos van conociendo más, nos van amando más a los padres. Y yo, por ejemplo, yo tengo 3 hijos y yo lo puedo ver en mis 3 hijos, cómo me conocen, cómo me aman. Ellos han aprendido a respetarme, han aprendido a servirme, a obedecerme, como yo también he aprendido a amarlos más a ellos. Así es con Dios. Dios nos conoce muy bien, ¿sabías? Dios nos ama perfectamente a ti y a mí, nos lo ha demostrado al enviar a su Hijo. Pero Él ahora quiere que tú lo conozcas muy bien y que tú lo ames muy bien. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos relacionándonos con Dios? Estamos teniendo una comunión con Dios. Muchas veces, mis hermanos, nos conformamos con venir a la iglesia, pero no hay relación con Dios. Cuando eres familia de Él, cuando Él es tu Padre y no hay esa relación. Nunca se me olvida el hermano Pablo Hunter, en varias ocasiones en las reuniones, yo recuerdo cómo el hermano Pablo Hunter nos hablaba en una reunión y nos decía: anoche yo estaba hablando con Dios y Dios me dijo esto y Dios me mostró esto y me dijo: Pablo, tienes que... Y yo dije: híjole, ¿qué? O sea, estaba hablando como si estuviera ahí, como si estuviera haciéndolo con su esposa. Y yo decía: Señor, yo quiero aprender a tener esa relación, yo quiero aprender a tener esa comunión, porque tú eres mi Padre. Vaya conmigo otro texto, Romanos 8:15. Dice ahí: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Esto me hace pensar como estábamos anteriormente. No podíamos acercarnos a Dios por causa de nuestro pecado, porque había temor, ¿verdad? Como hoy en día, por ejemplo, tú le compartes a una persona, le hablas de Cristo a una persona, y cuántos no quieren el compromiso con Dios, tienen temor porque saben cómo están sus vidas, saben que sus vidas no están bien y tienen que cambiar y tienen que dejar de hacer cosas que les agrada hacer. Por eso hay temor. Yo así es como lo estoy viendo. No tenían respeto por Dios, no se le amaba a Dios, no se le conocía a Dios. Pero dice la Escritura que nosotros no recibimos ese espíritu, sino que recibimos el espíritu de adopción. Mire qué espíritu recibimos: de adopción, por el cual clamamos. ¿Cómo clamamos otra vez? Abba, Padre. Esta palabra Abba, Padre, mis hermanos, habla de una relación tan tierna, tan íntima de un hijo con su padre. Y déjeme ilustrárselo. Yo recuerdo cuando mi hijo, el mayor, tenía 3 años. Era un pinguito, chiquito. Hoy ya está más alto que yo, ¿verdad? Ya casado, ya más alto que yo. Pero en aquel entonces era Y me acuerdo que donde vivíamos en un departamento en el 4º piso que tenía ventanal panorámico, por ahí por Avenida Guadalupe. En aquel entonces todavía te podías estacionar por Avenida Guadalupe. Y yo venía del trabajo, paraba mi auto ahí, me salía de mi carro y nomás se alcanzaba a divisar su cabecita y las manitas. Y cuando me veía era una expresión, golpeaba los vidrios y dije: ay, espérame, hijo, no vayas a quebrarlos, ¿verdad? Y papi. Y llegaba al departamento, abría la puerta y se me dejaba ir y me abrazaba. Ya lo tenía acá arriba, ya lo tenía en los brazos. Esta expresión Abba Padre nos está hablando de ese tipo de relación con Dios. Este es el privilegio que tenemos de haber recibido el espíritu de ¿qué? De adopción. Fuimos adoptados para ser familia e hijos de Dios y poder tener esa relación con Dios como Padre. Amén. Déjeme ponerle un ejemplo de esta adopción. Se cuenta hace muchos años de un hombre multimillonario que recorría las calles humildes de Nueva York. Este hombre
al ir en su auto, dice que vio a un niño, de repente un niño ahí por las calles, tirado en el suelo, sucio, con vestiduras muy rotas, solo, abandonado, sin familia. Entonces le ordenó a su chofer que parara el auto. Inmediatamente paró el auto, se bajó él del auto, fue corriendo hacia él, se quitó su abrigo, lo tapó al niño, habló con él y lo invitó a venir a su casa. Lo adoptó, lo educó, lo amó. Y aquel niño aprendió a amar a aquel hombre como su padre. Ahora, mis hermanos, este niño en este momento tenía una hermosa familia y toda una herencia de aquel hombre. Así, de igual manera, de la misma forma nos encontró Dios a cada uno de nosotros. Así estábamos. Eso es lo que tiene que ver con la adopción. De esa misma manera estábamos tirados en el suelo por el pecado. Estábamos sucios por el pecado, con vestiduras rotas en nuestras vidas por tantas malas experiencias, heridas, amarguras, destrozos. Así estábamos, abandonados por causa del mal. No éramos nada, ni éramos nadie. Pero Dios nos adoptó en su Hijo Jesucristo y nos hizo familia suya. Y ahora usted y yo debemos disfrutar a Dios como nuestro Padre. Yo no sé si tú lo estás haciendo. Yo no sé si tú estás disfrutando a Dios como Padre. Pero hay un ejemplo en la Biblia claro de alguien que nos mostró cómo debe de ser nuestra relación con el Padre. Y este alguien fue Jesucristo. ¿Cuál creen que era la enseñanza que gobernaba y definía la vida de Cristo en su relación personal con Dios? ¿Cuál sería la enseñanza en la vida de Cristo que definía su relación personal con Dios? ¿Saben cuál era? El llamarle Padre. No había habido ningún hombre hasta ese momento que se refiriera al Padre como Cristo lo estaba haciendo. Y mire, vamos a ver unos textos. Juan 5, 19 y 20. Jesús nos enseñó esa relación. Juan 5, 19 y 20. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace ¿quién? El Hijo igualmente. Juan 5:26. Dice ahí, Juan 5:26, otro texto. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por último, Juan 5:30. Dice ahí en Juan 5:30: no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La voluntad de quién buscaba Cristo? ¿Se fija cómo era la relación de Cristo tan íntima con su Padre? Él fue el ejemplo como debe de ser la relación nuestra con el Padre. Por eso es importante que entendamos que en esta familia de Dios tenemos un Padre el cual debemos conocer y amar. Como familia, mis hermanos, tenemos un Padre que desea tener comunión y relación contigo. Ese es el deseo de Él como Padre. Para eso nos hizo su familia, para que podamos conocerlo, para que podamos amarlo, para que podamos respetarlo, ¿verdad? Y tener temor de Él, como dice la Escritura. Pero ¿cómo está nuestra relación? Ahora, ¿por qué Dios quiere que tengamos comunión y relación con Dios? Porque, mis hermanos, si tú tienes comunión y tú tienes relación con Dios, esto quiere decir, mis hermanos, que eso te va a afectar y se va a reflejar en tu comunión y tu relación con los demás. Porque no puede ser posible que si decimos que tenemos comunión con Dios y en lugar de tratarnos bien, estamos como enemigos.
¿Cómo? Eso no puede ser así. Si yo tengo una comunión y una relación con Dios, ¿cómo me trata Dios? ¿Cómo nos trata Dios ahora como familia? ¿Cómo nos trata Dios? Pues eso mismo debe de afectar para que nuestra relación, mis hermanos, sea de buen trato a los demás, sea de buena comunión con los demás. Si somos familia de Dios, entonces no es posible que haya un maltrato entre nosotros. No es posible que un padre todavía siga gritándole a su esposa y a sus hijos y los ofenda. No es posible que todavía en una relación de pareja se sigan diciendo de cosas, porque son familia de Dios. Y eso no está mostrando que verdaderamente tienen una comunión con Dios. Si somos familia de Dios, mis hermanos, no debería haber chismes entre nosotros. Y vaya que a muchos les encanta el chisme. Nada más están buscando la primer noticia para luego comunicarla. No, mis hermanos, eso no muestra que realmente Dios es tu Padre y que Él quiere una comunión y una relación contigo. Como familia de Dios, mis hermanos, nosotros tenemos un Padre que no solamente quiere comunión, sino un Padre que nos ama incondicionalmente, pero que desea que nosotros amemos de la misma manera. Igual, mire, vaya conmigo, Primera de Juan 4:10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice ahí: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? Amarnos los unos. ¿Cómo nos debemos de amar? Como Él nos ha amado, de la misma manera. No debe de haber condiciones, no debe haber ninguna otra cosa que nos estorbe para amarnos de tal manera. Si somos familia de Dios, deberíamos amarnos de la misma manera entonces, mis hermanos, y no despreciarnos, no menospreciarnos, no juzgarnos, no creer que somos más que otros. Como iglesia no deberíamos ofendernos, ni lastimarnos, ni herirnos. Pero ¿cuántas veces eso es algo común entre nosotros? A lo mejor tú me dices: pastor, pero yo no estoy ofendiendo, ni estoy hiriendo, ni estoy lastimando a nadie en la iglesia. Bueno, no en la iglesia en general, pero sí la iglesia de tu casa. Ahí sí lo estás haciendo. Ahí no estás haciendo como familia de Dios. Dios te amó de una manera y Él quiere que tú ames. Él te amó de esa manera para que tú aprendas a amar de la misma manera. Como iglesia, mis hermanos, deberíamos entregarnos los unos a los otros, sirviéndonos, dando de nosotros a los demás sin esperar nosotros nada. Así debería de ser. Pablo nos enseñó inclusive en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, mis hermanos, él nos dice ahí claramente de qué clase de amor está hablando. Y nos dijo que si no hay amor, lo más preciado del hombre se reduce a nada. Si no hay amor, sus más grandes logros de un hombre se convierten en cero. Pablo nos dice que los más grandes dones espirituales que se puedan tener, pero no hay nada, no hay amor, no somos nada. No importa qué dones tengas, pero si no hay amor, si no amas como Dios te ha amado, no somos nada. Eso es lo que nos dice aquí claramente Pablo. Pedro le preguntó a Jesús un día: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Para manifestar el amor de Dios. ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no, Pedro, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces. ¿Qué? Que significa siempre debes perdonar. ¿Cuándo? No, esta ya no se la voy a pasar, esta ya no, porque ya me cansó, ya me hartó, ya no puede ser así, entonces no se la paso una más. No, eso no dice aquí, o dice eso ahí. ¿Cuánto tenemos que perdonar?
¿Hasta 7 o hasta 70 veces 7? Siempre. Esa es la idea. Siempre, siempre, siempre. Porque así lo ha hecho Dios. Ahora, también como familia, mis hermanos, no solo Dios quiere comunión y nos ha amado. Como familia tenemos un Padre que nos bendice grandemente. ¿Cómo nos bendice? Mire, Efesios 1:3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Con cuánto nos bendijo Dios? Con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Toda. Él nos ha bendecido grandemente. Dios nos ha bendecido de una manera enorme, mis hermanos. Somos su familia. No hemos recibido ni una maldición de parte de Dios. De Dios nunca recibiremos como familia maldición, sino bendición de parte de Dios, porque ese es el deseo de su corazón, bendecirnos. Pero así como nos ha bendecido, Dios desea que tú y yo bendigamos a otros. Y ahí es donde nos topamos. Ahí es donde encontramos el problema, porque no entendemos, mis hermanos, que la bendición de Dios es la que enriquece. ¿Cuántos saben que la bendición de Dios es la que enriquece? Y no añade con ella tristeza. Las riquezas que vienen de Dios, mis hermanos, carecen de tristeza. Por eso si tú como familia de Dios bendices, ¿cómo? Bendices, esa es tu mayor riqueza. Amén. Y mira cómo Dios nos dice que debemos de bendecir. Ve conmigo, Mateo 5:43. Somos su familia, Él es nuestro Padre. Y mira lo que nos dice, cómo debemos bendecir si Él nos ha bendecido abundantemente. Mateo 5:43, por favor. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, mira lo que nos dice, yo os digo, amad, ¿a quién? Ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Hazle bien a los que te aborrecen. Ora por los que te ultrajan y te persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Fíjese cómo Dios, mis hermanos, nos dice cómo debemos de bendecir. Así que si tienes una persona que te está maldiciendo, ya deja de enojarte y comienza a levantar la palma y bendícelo. Ay, sí, pues qué fácil, ¿verdad? Usted no tiene quien esté así, por eso lo dice. No, mis hermanos, todos somos probados, ¿sabían? ¿Cuántos van a bendecir? ¿Cuántos van a bendecir a sus enemigos, a los que los maldicen? Bueno, lo va a probar el Señor, ya lo dijo. No se le olvide que lo dijo. Voy a bendecir, Señor. Ya no voy a decir nada, ya no me voy a enojar, ya no me voy a molestar. Ese es el legado que nos ha dejado Dios como familia, como hijo, como familia que somos de Él, y Él como nuestro Padre. Pero también, mis hermanos, déjenme darle este punto. Como familia, no solamente tenemos un Padre que quiere comunión, que nos ama incondicionalmente y que nos bendice abundantemente, no. También tenemos un Padre que nos disciplina por amor. A ver, ahora sí ya no oí los amenes, ¿verdad? Aquí como que ya Él nos disciplina. Yo les voy a dar un texto nada más, está muy largo, no lo vamos a leer. Hebreos 12, versos 5 al 11. Este es un texto muy claro sobre la disciplina de Dios. Si somos familia de Dios, Él como Padre dice aquí que no menospreciemos la disciplina del Señor, ni desmayemos cuando estamos siendo tratados por Él, reprendidos por Dios. Yo no sé cómo te encuentres ahorita. A lo mejor Dios está tratando con tu vida, con una área de tu vida, como hace un momento se nos daba una palabra seria y fuerte, claramente, que tengamos cuidado de la familia, porque vienen vientos que
pueden traer conflicto a la familia, y Dios te está diciendo: ponte las pilas y obedéceme, haz lo que debes hacer. Y Dios está tratando con algunos, pero esos algunos están resistiéndose y no quieren la disciplina. No, Señor, ya párale. Una vez un joven oraba a Dios, estaba teniendo muchos problemas, y oraba a Dios: Señor, dame lo mejor de ti, Señor, dame lo mejor de ti. Y un día Dios le respondió y le dijo: pues lo que estás viviendo es lo mejor que yo tengo para ti, porque lo ocupas. Ya no se oyeron los amenes, ¿eh? Está bien, no hay problema, no se preocupe. Yo sé, usted está como yo lo estoy haciendo, aprendiendo que el Señor trata con nosotros. Miren, mis hermanos, la disciplina del Señor siempre es con propósito. El trato de Dios siempre es para corregirnos. El trato de Dios es para que usted y yo aprendamos que Dios algo quiere enseñarnos en nuestra vida, y muchas veces no hemos hecho caso, y entonces pues tiene que venir la vara y la corrección. Y como no hicimos caso, somos su familia, Él es nuestro Padre, no nos va a dejar como estamos. Porque mire, conteste esta pregunta: ¿quién ama más a sus hijos? ¿El padre que les permite hacer lo que quieran y que les causa daño, o el padre que los corrige y los disciplina para ayudarles a aprender lo que es correcto? ¿Quién ama a su hijo? Dígamelo. El que disciplina y corrige, ¿no? Nunca es agradable, ciertamente, la corrección y la disciplina por Dios, pero su disciplina, mis hermanos, es el amor profundo de Dios para nosotros, que nos ama. Jonás, Dios le dio una orden, no le obedeció y trató de alejarse, supuestamente, entre comillas, de Dios. Muchos tratan de hacer lo mismo, pero ¿a dónde lo llevó Dios? Al vientre de un pez. Y trató con él, mis hermanos, hasta que salió del pez, y Jonás salió dispuesto a obedecer a Dios. Le dio una segunda oportunidad, dándole su palabra para que fuera e hiciera lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. No haga usted que lo tengan que meter a un pez, porque huele muy feo. Que no lo metan al pez. Obedezca, déjese tratar por el Señor, porque es para bien. Amén. Vamos a una tercera característica. Llevamos dos. La tercera: como familia de Dios, no solamente tenemos un padre. Para ser familia se ocupan los hijos. Esto quiere decir que como familia de Dios fuimos hechos hijos de Él. Juan 1, verso 12. Dice ahí: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos han creído en Él? ¿Han recibido al Señor Jesucristo? Bueno, ahí dice: fuimos hechos hijos de Dios. Ya vimos que tenemos un Padre, pero ahora nosotros tenemos que entender el punto como familia, que somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, porque dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1: mirad cuál amor nos ha dado al Padre al llamarnos, ¿cómo nos llama? Hijos de Dios. Ahora, solo hay dos caminos para entrar en una familia. ¿Cuáles son estos dos caminos para entrar a una familia? Por un lado, nacer dentro de ella, y por otro lado, ser adoptado por ella. Dios, mis hermanos, ha hecho ambas cosas por ti y por mí. Dios nos ha hecho nacer de nuevo en esta nueva familia, pero también Dios nos ha adoptado como familia de Él, y lo ha hecho en una manera completa. Por eso somos su familia. Somos sus hijos, por nacer y por adopción. ¿Lo sabías? Por los dos lados. Así que como hijos, mis hermanos, así como un hijo nace en la familia, ¿qué esperan los padres de sus hijos? Obediencia. ¿Sí o no? Bueno. Como hijos de Dios debemos ser obedientes a Él. Debemos tener el enfoque de hacer la voluntad de Dios como hijos.
Como padre ya vimos lo que Él hace. Ahora como hijos debemos aprender lo que nosotros debemos hacer, obedecer al Padre Celestial. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14, ahí nos dice: dice ahí, como hijos, ¿qué? ¿Cómo nos llama? Híjole. Imagínese, yo no sé si algún día tu padre a ti te dijo: hijo, eres bien obediente. Aquí Dios nos está diciendo, como hijos obedientes. Este es un distintivo como hijo de Dios, la obediencia. Como hijo de Dios, eso es lo que te debe de distinguir de cualquier persona, que tú, al ser un hijo de Dios, eres muy obediente a tu Padre, que le obedeces, que buscas hacer su voluntad. En el tiempo de Jesús dice que vinieron los fariseos con Jesús porque ellos alegaban cómo Jesús iba y les predicaba a los publicanos y a los pecadores. Y entonces Él les dijo una parábola y les dijo: un padre tenía 2 hijos. Y a uno le dijo: hijo, ve a mi viña a trabajarla. Y este hijo le dijo: sí, ahorita voy. Y dice, y nunca fue. Eso le dijo al primer hijo. Pero al segundo hijo le dijo: hijo, ve a mi viña a trabajarla. Y este le dijo: no. Pero después recapacitó y dice que este hijo fue y obedeció. Entonces Jesús les preguntó: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál? ¿El primero o el segundo? El segundo. Ese hizo la voluntad de Dios, el que obedeció. A lo mejor muchas veces Dios nos da su palabra y nos resistimos y tratamos de no hacerla, pero recapacitamos, reflexionamos y decimos: no, es que tengo que obedecer esto porque Dios me lo está diciendo, y vas y lo haces. Eso es ser hijo de Dios. Eso es lo que distingue a un hijo de Dios. Por eso dice aquí: como hijos obedientes. Otro distintivo: no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Es decir, otro distintivo de un hijo de Dios es que ya no vive como su pasado. Ya no le grita a su mujer. La mujer ya no le grita a sus hijos. Ya no los ofende. Ya no les dice palabras que dañan, que hieren. No, porque ese es su pasado. Allá vivías, pero ya no eres de esa familia. Ahora eres de la familia de Dios y ahora tienes una nueva vida. Y por eso te está diciendo que ya no vivas conforme a como vivías antes. Eres familia de Dios. Vamos a ver qué más. Otro distintivo, verso 15. Sino como aquel que nos llamó es, ¿cómo es nuestro Dios? Santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de... ahí está otro distintivo de un hijo de Dios. Si somos hijos de Dios, mis hermanos, entonces tenemos que vivir como nuestro Padre, como nos enseña, como Él es, santos en toda nuestra manera de vivir. No puede ser posible que queramos ser santos nada más cuando venimos a la iglesia y nos ponemos un traje blanco y venimos, levantamos las manos y gloria a Dios, amén, amén, y llegas a tu casa y vuelves a ser un diablo. No. Aquí dice que debemos ser como el Padre, santos en toda nuestra manera de vivir, en tu lenguaje, con tus ojos, con tus oídos, con tu pensamiento, con tus manos, con tus pies, hacia donde te dirigen siempre, santos en toda nuestra manera de vivir, obedientes. Eso es lo que se ocupa. Para lograr ser santos en toda la manera de vivir, se ocupa estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios todos los días y en todo momento, aun cuando nos cueste trabajo. Amén.
Y termina, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Ahora, aquí yo digo algo. Los hijos tienen siempre el rasgo de sus padres. Siempre. En lo natural, los hijos tienen rasgos nuestros, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo veo a Tony papá y Tony hijo y se parecen muchísimo. Tienen rasgos y a lo mejor en la forma de hacer ciertas cosas tienen rasgos. ¿Por qué? Porque el hijo lo aprendió ¿de quién? De su padre. Yo, por ejemplo, en casa tengo una caja de herramientas. Desde que me casé compré una caja de herramientas con herramientas, y cuando hay una necesidad en casa de arreglar algo, yo me doy a la tarea de arreglarlo o desarreglarlo de plano. Pero me doy a esa tarea, me gusta, ¿verdad? Y me acuerdo, mis hijos desde que estaban pequeños me veían y ahí llegaban y agarraban una herramienta. Le digo, no, hijo, espérame, ahí déjala ahorita, todavía no. Hace poco uno de mis hijos se casó, el mayor. Y entonces ahí en su departamento donde él vive, le faltaban las cortinas. Fue y consiguió una caja de herramientas y puso las cortinas. Rasgos de su padre en lo natural. Mis hermanos, en lo espiritual esto es así. Si tú y yo somos hijos de Dios, debemos mostrar los rasgos de nuestro Padre Celestial. Amén. Así es como debe de ser. Jesús mismo dijo en Juan 5:19, que ya lo leímos, Él dijo estas palabras. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Fíjese cómo Jesús nos enseña. Eso es lo que tiene que ser con nosotros. No podemos estar haciendo algo diferente que lo que hace nuestro Padre Celestial. ¿Eres hijo de Dios? Así debe de ser. Pero hay un segundo punto como hijos. Como hijos de Dios, siendo sus hijos, debemos ser como Él. Igual que Él. Por ejemplo, en Efesios 5:8 dice así. Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Repréndelas. Este pasaje nos está diciendo, mis hermanos, claramente que en un tiempo tú y yo vivíamos en las tinieblas, vivíamos en el pecado, nos deleitábamos en el pecado, es decir, mentíamos, robábamos, ofendíamos, adulterábamos, teníamos toda clase de acciones malas. Pero ahora somos hijos de luz, Dios es luz. Y por lo tanto, ahora debemos conducirnos como Él, puros, libres de inmoralidad, libres de ser tranzas, libres de mentir, libres de pecar. Debemos reflejar en nuestras vidas esa vida moral de Dios en nosotros y mostrarla a los hombres. Mire lo que dice Mateo 5:14, ahí lo dice. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Fíjese, en primer lugar, ¿a quién alumbra? ¿Los que están en dónde? Tu luz debe de alumbrar en primer lugar tu casa. Esa vida moral de Dios debe alumbrar tu hogar. Ahí es donde debe de comenzar. Pero luego dice en el 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean. ¿Para que qué? ¿Qué van a hacer los hombres? Vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está, ¿en dónde? En los cielos. Hermanos, aquí es donde yo a veces puede dar un poco de tristeza, pero ¿cuántas veces encontramos personas que en lugar de que su vida muestre la vida moral de Dios, se sigue viviendo en una vida inmoral
y en lugar de glorificar a Dios, se blasfema del nombre de Dios. Los hombres deben de ver en nosotros las buenas obras. Por último, la última característica. Termino con esta última. Como familia de Dios, mis hermanos, tenemos un Padre, somos sus hijos, es un privilegio ser su familia. Ahora tenemos que entender esto: Dios, mis hermanos, como Padre, tiene cuidado y control de toda necesidad que tengamos nosotros, y Él desea que nosotros tengamos cuidado de los demás. Vaya conmigo, Mateo 6, se lo voy a mostrar con la escritura. Mateo 6:31. Como Dios nos dice que tiene cuidado de nosotros. Mateo 6:31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los que no conocen a Dios, los que viven lejos, los que son extranjeros, los que son advenedizos, que no se han acercado a Dios, que no son familia de Dios, dice, ellos buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, ¿Padre de quién? De nosotros, sus hijos. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que viven confiados, viven reposados, que en medio de su necesidad su Padre Celestial sabe de ella y no lo ignora y tiene cuidado de usted? Eso es lo que dice la Escritura. Y déjeme ponérselo con un ejemplo, ¿no? En nosotros como familia no debe de existir la menor duda de que el Padre tiene cuidado y control de nosotros por nuestras necesidades. Yo se lo puedo decir, yo viví 4 años sin poder trabajar, 4 años sin poder producir porque no veía, no podía hacerlo. Pero durante 4 años, mis hermanos, Dios fue fiel. Dios tuvo cuidado de nosotros y jamás nos faltó un día de comer. Dios siempre proveyó lo que nosotros necesitábamos. Ahí estaba en el momento necesario. Mis hijos no dejaron de estudiar. Dios proveyó para que ellos siguieran estudiando. No nos hizo falta nada. Dios tuvo cuidado aunque yo no podía trabajar. ¿Tú crees que Dios no va a tener cuidado y control de nosotros? Sí. No importa cuál sea tu necesidad, lo que debes aprender es a creer y a confiar en Él. Amén. A creer y a confiar en Él. Él prometió, mis hermanos, que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Él te recogerá, nunca te dejará y nunca te desamparará. Nunca lo hará. Ese es el Dios que tenemos, que debemos confiar en Él. Es nuestro Padre, y si es mi Padre, Él nunca me va a dar una serpiente, ni un escorpión, ni una piedra en lugar de lo necesario. Él me va a dar lo que yo necesito, pero en su tiempo, claro. Amén, en su tiempo. Pero mire, el punto es el que sigue. Si nos basamos en las necesidades que tienen todos los seres humanos, la iglesia, que es protegida y cuidada por Dios, que es familia de Dios, la iglesia debería ser el mejor lugar para el bienestar y para el beneficio de aquellos que no conocen a Dios. Cuando van a tu casa, la gente que no conoce a Dios, ¿encuentran el bienestar y el beneficio ahí en tu casa? ¿Encuentran esa apertura con la que tú les brindas tu amistad, el ofrecerles lo que tú puedes ofrecerles? ¿Así es tu casa? ¿Muestras ese distintivo en tu casa como iglesia? Mis hermanos, la iglesia es la que debe proporcionar y llenar esas necesidades en el ser humano, porque Dios le ha dado a la iglesia para que así sea.
Amén. La iglesia primitiva lo hacía. Nada más leo con esto. Hechos 2:14 dice: todos los que habían creído estaban juntos, unidos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, fíjese lo que hacía el Señor, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia cumplía su función. ¿Estamos cumpliendo nuestra función? ¿Realmente este está siendo un lugar donde tú y yo podemos proporcionarle a los inconversos, cuando vienen, el alivio que el Señor tiene para ellos, a su pecado, a su vida pasada? Alguien dijo, mis hermanos, que la iglesia no debe de ser un refrigerador donde se conserve la piedad. No, la iglesia, mis hermanos, debe de ser una incubadora donde se regenere el inconverso. Así es como debe de ser. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos unos momentos. Y yo te pregunto algunas cosas. Dios te ha hecho su familia. Él es tu padre. Tú eres su hijo. Él tiene cuidado y control de ti. Pero pregúntate, cierra tus ojos, pero pregúntate, ¿has fallado como familia de Dios? ¿Le has fallado a Dios? ¿No has hecho lo que debes hacer como familia de Dios? ¿No has honrado a tu Padre Celestial correctamente, obedeciéndolo? ¿No estás enfocado en hacer su voluntad? ¿No estás buscando realmente ser como Él? ¿Has desconfiado del cuidado y has dudado y te has desesperado y te has quejado? ¿No te preocupas por la necesidad de los demás, sino solo por las tuyas? Si así es, mis hermanos, yo te invito a que te pongas de pie en esta tarde y tú le digas al Señor: Señor, yo quiero hacer mi función como tu familia, como lo que soy, como tu hijo. Ponte de pie y dile al Señor: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Levanta tus manos a Él. He fallado. No he hecho mi función como familia tuya. No te he honrado como mi padre. No tengo el tiempo que he dedicado para comunicarme contigo, relacionarme contigo, conocerte. No es genuino en mí. Pero en este momento, delante de ti, Señor, vengo con la disposición de corazón de rendirme a tus pies y de decirte: Señor, en primer lugar, gracias. Gracias porque no merecía ser tu familia, pero tú me mostraste un amor que es eterno y me has amado con ese amor, y esperas ahora que yo te tome por padre y pueda hacer mi función como un hijo, lo que esperas de un hijo, como lo hizo Jesús, su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Enséñame a obedecerte, Señor. Enséñame a hacer a un lado todas aquellas áreas de mi vida que todavía me siguen ganando de mi pasado. Y ayúdame, Señor, a procurar tener ese enfoque claro en mi mente de hacer tu perfecta voluntad, porque no hay otra cosa mayor que tú puedas esperar de mí. Señor, quiero ser como tú. No hay otro parámetro para mi vida. No hay nadie más en mi vida por como yo quisiera ser. Yo quiero ser como tú. Imitarte, Señor, en esa vida moral que tú nos has enseñado en tu palabra.
Gracias, Señor, porque tienes cuidado de todas mis necesidades. No importa qué tan grandes y qué tan fuertes sean mis necesidades, Señor, tú tienes control de todas mis necesidades. Hable con el Señor, levante su voz ahí en su lugar y dígale: Señor, aquí estoy. Ayúdame a ser verdaderamente tu familia, tu hijo, y a representarte dignamente mientras tú vienes por mí. Gracias, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Díselo otra vez. Haznos uno en ti, Señor. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Dile conmigo así: unidos como hermanos, unidos en un canto, te adoramos solo a ti. De tu mano, y aunque en el mundo estamos, tú nos compraste con tu amor. Díselo a él. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti, Señor Jesús. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia. Haznos uno en ti. Ahora dile conmigo todos juntos. Y alzamos manos santas, sin iras ni contiendas, amándonos de corazón. Uno contigo, Padre, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Gracias, Señor.